Hemos llegado al final de este trimestre, la promesa, el eterno pacto de Dios. Y vamos a cerrar con un tema muy interesante, porque vamos a cerrar con el tema que explica cómo debe ser la vida de aquel que entró en pacto con el Señor. Quédese, querido amigo, querida amiga, con nosotros en este espacio especial en el que estudiaremos la Biblia tomando en cuenta este elemento importante, el pacto. Axiomas, más allá de la evidencia. Queridos amigos, bienvenidos una vez más a esta serie de estudios de la Biblia. Hemos llegado al final, como dijimos anteriormente, de esta serie de estudios. Para terminar nuestra serie, tenemos a dos invitados. Álvaro, bienvenido. Álvaro es pastor de nuestra iglesia, de uno de los colegios adventistas. Tenemos unos segunditos para saludar a la audiencia. Muchas gracias, Pastor Tito, y un saludo grande a cada uno de los televidentes que están siguiendo este programa. Esperamos que este último tema de este trimestre sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Igualmente doy la bienvenida a Renson Mena, pastor de la Iglesia Adventista también. Renson, luego de tu saludo, por favor, nos guíes en oración. Muy bien, es una alegría poder compartir nuevamente la palabra de Dios. Queremos saludar a cada uno de ustedes que día a día, semana tras semana, siguen nuestra programación. Vamos a orar, por favor. Querido Dios, gracias por la oportunidad que nos das de continuar estudiando este tema tan importante que es el pacto, tu pacto que es eterno. Ahora, querido Dios, en esta hora bendícenos y danos de tu Espíritu Santo para comprender más aún los resultados de ese pacto ahora y en el futuro. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Jesús en el libro de San Juan capítulo 10, versículo 10, en la última parte dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En resumen, todo lo que hizo Jesús es para ayudarnos a gozar de la vida aquí y también por la eternidad. Y en esta oportunidad queremos analizar un poquito las características de una vida de aquel que entró en pacto con el Señor y está disfrutando de esa relación que Dios nos ofrece. ¿Cuáles son algunas de esas características, Renson? Mire, algunas de los aspectos de cambio que existe cuando comenzamos a entrar en el pacto de Dios es algo muy sobresaliente. ¿Por qué? Antes de entrar, por ejemplo, en mi vida, en el pacto que el Señor tenía ya para mí, yo vivía, o en realidad no vivía, sobrevivía, ¿no? Trataba de hacer las cosas por tratar de vivir y hasta llegó a un momento en el que hasta intenté y pensé en el suicidio. ¿Por qué? Porque la vida no era con un sentido. Pero cuando abrazo el pacto, este pacto que Dios ya había hecho desde hace muchísimos años, entonces la vida comienza a tener un sentido diferente, ¿no? Ahora hay un propósito y justo ahora la Biblia nos lleva a eso en 1 Juan capítulo 1 versículo 4. Quizás podemos buscar ahí nuestra Biblia y leerla. En la Biblia nosotros encontramos este nuevo pacto como una promesa. Dice así: estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea completo. Es una promesa muy linda el que nuestro gozo sea completo, o sea, hay alegría, hay paz, hay esperanza, lo que antiguamente, quizás antes de entrar al pacto, no había. O sea, no hay un distanciamiento, o diríamos una incompatibilidad entre cristianismo y gozo y alegría, porque a veces se cree que ir a la iglesia, ser cristiano, se confunde seriedad con religiosidad y como que la persona no tiene que expresar alegría. Álvaro, tú que eres joven y todo, a veces la gente dice, no, la religión es más para los viejitos, para la gente que no se goza. ¿Cómo podemos entender el tema del gozo aquí, que es como un elemento fundamental en la vida cristiana? Pastor Tito, mire, como seres humanos somos seres que tenemos sentimientos y no podemos negar el hecho que somos seres con sentimientos. En el momento que lo negamos, estamos negando que somos seres humanos. Uno de los factores principales dentro de la creación del hombre es el hecho de que tenemos sentimientos. Pero hay que resaltar también algo ahí, Pastor Tito. La vida de un cristiano
que está dentro del pacto también tiene que ver con el equilibrio. No irnos ni muy a la derecha ni muy a la izquierda. Así que tenemos que vivir la vida con equilibrio, no negando nuestros sentimientos, pero controlándolos y no permitiendo que estos sentimientos nos controlen. Claro, tal vez en el tema de la religión, ¿no? Mi fe no puede estar basado en lo que siento. Tiene que tener un fundamento bíblico, pero al mismo tiempo no puedo ser una persona que no expreses lo que siente. Claro, por ejemplo, el canto es una manera de expresarlo. La oración es una manera de decirle a Dios gracias, es un momento de comunicarnos. Cuando lloramos, por ejemplo, en la oración, cuando entregamos todo a Dios, cuando reconocemos, los sentimientos se expresan, tanto de alegría como también a veces por el reconocimiento del pecado. Y en este asunto, el apóstol Juan resalta el gozo y la alegría que debería de haber, un gozo completo. Eso dice el texto, un gozo completo. Muchos vivimos un gozo pero parcial, momentáneo, hasta efímero. Momentáneo. Muchos se casan, por ejemplo, con una alegría tan grande, pero a los pocos años se andan divorciando. ¿Por qué? Tal vez porque su gozo no estaba completo y quizás ahí el ingrediente que faltaba era Cristo, era justamente el dador de ese nuevo pacto. Y cuando Pablo o cuando Juan habla de esto, el contexto justamente tiene que ser el conocimiento de Jesús. Exactamente. El conocimiento, el anunciar a Jesús, eso te va a llevar a tener un gozo completo. ¿Qué otra característica más, qué otra evidencia más se va a ver en la vida del creyente que aceptó el nuevo pacto? El amor, Pastor Tito. El amor, un amor renovado que renueva también nuestro corazón. Y yo quisiera invitarlos a todos que pudiéramos ir ahí a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. Y dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios en él. Una de las características del nuevo pacto en la vida de un cristiano, Pastor Tito, inevitablemente es el amor renovado por nosotros y por nuestro prójimo y obviamente por Dios. Es algo bien interesante esto porque aquellos que reciben este pacto comienzan a tener una comunión con la fuente del amor. Y su vida comienza a ser diferente. En otras palabras, el amor de Dios transborda. Cuando las personas, hace un momento daba un ejemplo de un matrimonio, el amor humano es efímero, es convenienciero, siempre busca algo a cambio. En cambio, el amor divino lo entrega todo, lo que decía el amor al prójimo, por ejemplo. Es algo que te da alegría. Cuando nosotros regalamos algo a alguien que necesita, esa sonrisa que vemos cuando un niño recibe algo de tus manos, eso no tiene precio. Entonces, miren, el amor divino comienza a cambiar nuestra vida y este es un resultado de ese pacto. Completando tal vez o complementando un poquito, vamos a ir avanzando. Romanos capítulo 8, versículo 1 introduce un elemento importante para la tranquilidad del ser humano. Hay mucha gente con una conciencia culpable, no encuentra cómo salir de eso y lo lleva inclusive a situaciones trágicas. Dice acá, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a la ley. ¿Qué significa esto, Renzo? Ninguna condenación. Hay algo bien interesante, ¿no? Ninguna condenación. Si hay una cosa que nosotros sentimos cuando tenemos dificultades, el sentimiento de culpa. Como padre, por ejemplo, alguna vez que lo regaño a mi hijo y lo veo triste ahí, desconsolado, a veces llorando, entonces me pregunto, como padre, ¿será que he sido muy duro? Tal vez, ¿no? ¿Será que mi reprensión no fue la correcta? Y entonces hay un sentimiento de culpa. Y lo mismo ocurre cuando pecamos, cuando erramos delante de Dios. Y a la verdad, todos hemos errado. No hay ninguna persona en este mundo que no haya errado. La Biblia dice que todos hemos pecado. En ese sentido, la paga del pecado es la muerte. Por consecuencia, nosotros mereceríamos la muerte por pecados hasta menores, porque para Dios el pecado es pecado, no hay ni mayor ni menor. En ese sentido, nosotros ahora, al recibir a Jesucristo, no tenemos por qué sentirnos condenados, sino al contrario, debemos recordar que Jesús pagó la deuda por nuestros pecados y eso justamente nos alivia de la condenación. Por eso este texto dice, no hay ninguna condenación. O sea, si yo estoy en Cristo, yo me entregué a Cristo, pequé, pero ahí en el libro de Primera de Juan dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. Entonces,
tenemos a Jesucristo, el que pagó nuestras culpas. Ya no hay condenación. Solo la condenación vendría si yo no estoy dispuesto a aceptar su perdón, a aceptarlo a Él como mi Salvador. Bien, entonces la vida de una persona que entró en el pacto, aceptó a Jesús, tiene gozo, expresa amor, está libre de culpa, recibe el perdón y eso tiene que ya comenzar a mostrar una transformación, ¿no? Vamos a seguir en el siguiente bloque algunas otras características más que tiene aquel que aceptó a entrar en el pacto con el Señor. Ya retornamos con Axiomas. La vida de aquel que entró en pacto con el Señor. ¿Cómo es la vida? Hemos estado viendo en el anterior segmento y queremos ampliar un poquito más, Álvaro. ¿Qué otros cambios hay en la vida del cristiano, de la persona que está viviendo en pacto con el Señor? Un corazón nuevo, Pastor Tito. Obviamente cuando el pacto entra en nuestro corazón, cuando aceptamos el nuevo pacto, aceptamos a Cristo, aceptamos todo lo que ya hemos hablado y automáticamente se genera en nosotros un corazón nuevo también. Y voy a invitar a todos que podamos buscar en nuestras Biblias, Efesios capítulo 3, versículos 17 y 18, dice: que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis simplemente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura. Es interesante que el nuevo pacto renueva los corazones, Pastor Tito, y es algo que como iglesia y como cristianos buscamos. Buscamos ser renovados, buscamos un cambio y la forma de hacerlo es a través del pacto. Y ese nuevo corazón incluye, cambiar de pensamientos, de intenciones, de metas, de objetivos. Por eso es que se habla, ¿no?, de una conversión, de una transformación. Una persona que encontró a Jesús ya no es la misma persona, aunque tenga el mismo nombre y las mismas facciones físicas, pero es una nueva persona. ¿Qué algún otro cambio que ocurre? Este nuevo corazón lo habilita para algo mucho mayor. Es algo bien interesante esto, ¿no? Le habilita para recibir la vida, para un día resucitar. Miren, vamos a buscar San Juan 11, versículo 25 y 26. Dice así: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Aquí hay una de las enseñanzas más sublimes: esperanza en un mundo mejor. Si el cristiano, una vez recibiendo a Cristo, acá tiene que vivir una vida diferente, como hace un momento, con un corazón nuevo, ideas nuevas, una visión de la vida diferente. Pero esa visión no está limitada solo a la tierra, está limitado, hasta la eternidad. En otras palabras, aquel que tiene un corazón nuevo, aquel resucitará en el día de la resurrección y no morirá eternamente. O sea, la muerte aquí es apenas circunstancial, por un momento. Pero entonces, cuando Cristo venga, tendremos una recompensa eterna. Nos levantaremos, resucitaremos y nos encontraremos con nuestros seres queridos. ¿Sabes, querido amigo? Esta es la mayor esperanza que tiene el ser humano, porque la muerte ha quitado a muchos seres queridos de nuestro lado. La vida eterna, entonces, es otro de los elementos importantes que puede disfrutar el cristiano y puede comenzar a hacerlo desde ahora, ¿no? Sí, claro que sí. Hay dos aspectos, ¿no? La presente y la futura. La presente es la que ahora vivimos, la promesa y la misión que tenemos. Y la futura, obviamente, es la promesa de la vida eterna. Yo quiero acotar ahí un poco lo que dijo el pastor Renzo con respecto al tema de la primera muerte y la segunda muerte. Si uno lee Apocalipsis, uno ahí va a encontrar de que de lo que debemos cuidarnos y salvarnos es de la segunda muerte. La muerte de la que no hay retorno, la muerte completa, en donde nos perdemos realmente. Puede que muchos de nosotros vayamos a pasar por la experiencia de la muerte, pero si morimos con la esperanza, con el corazón nuevo y con el pacto, estamos calificados para la resurrección. Y hay algo bien interesante, miren aquí. O sea, hay personas que hoy en día viven solo el día a día, ¿no? Hay que vivir la vida y entonces se entregan al libertinaje, a muchas otras situaciones, porque no esperan algo más allá. Pero la Biblia dice que sí habrá más allá. Hay dos cosas que habrán: condenación y vida eterna. Y aquellos que abrazan el nuevo pacto
tendrán esa vida eterna. Así que esa es una gran bendición que nosotros no podemos desperdiciar ahora que estamos en vida. Hasta aquí, digamos, podemos evaluar todos los beneficios que la persona recibe cuando entra en pacto con Dios, los cambios, las transformaciones en su vida, etc. Pero ¿cuál es el propósito de todo aquello? ¿Por qué Dios otorga todos esos dones para las personas? Es algo bien interesante esto porque nos dice que nuestro gozo será completo, ¿no? Tenemos un nuevo corazón. ¿Y ahora qué vamos a hacer en esta vida? Álvaro, quizás ahí muchas personas dicen, ya tengo a Cristo, estoy bien, feliz de la vida y viven una vida sin propósito. O sea, si Dios nos da algo, Dios tiene un propósito. ¿Podrías leer al texto ahí Claro, de justamente el propósito que Dios tiene para nosotros? Claro que sí, pastor, y lo que usted menciona es algo muy, muy acertado, ¿no? Hay muchas personas que hoy por hoy viven sin un propósito, y el propósito que nos da el nuevo pacto lo podemos encontrar ahí en Mateo 28, del 19 al 20. Ese es nuestro propósito como cristianos aquí en la tierra, ¿no? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ese es el propósito. Esa es nuestra razón de ser aquí en la tierra. Por eso es que estamos aquí. O sea, que no es que recibo a Cristo y comienzo a vivir feliz sin hacer nada. No, no es así. Y ese es un error que muchos cometemos, ¿no? Creemos de que aceptamos a Cristo, acepté el pacto, pero vivo una vida inerte, una vida sin propósito. Y en realidad el pacto nos lleva al propósito, a la misión, acción, ¿no? Y ¿no? cuando nosotros nos involucramos en ello, también va a retornar el gozo, va a retornar el amor, el nuevo corazón va a renovarse nuevamente, porque la experiencia de guiar a alguien a los pies de Jesús es una experiencia gratificante, y creo que muchos de ustedes lo han experimentado, nosotros también por las actividades que tenemos, y esa es la invitación que Dios nos hace, ¿no? Y mire, pastor, sobre lo que usted indicaba, me hizo recuerdo a un hermano. En una ocasión, cuando yo estuve realizando un bautismo, este hermano trajo a su candidato. Estaba tan feliz que cuando lo abrazó, él lloró, le dijo, Dios te bendiga, permanece fiel, juntos vamos a salvarnos. El hermano, yo vi una alegría, un gozo tan diferente, ¿no? Que solo Dios lo puede dar. Y no era ni su familiar, era apenas un vecino que él conoció, al que él quiso llevar la palabra de Dios. Entonces, mira, cumplir la misión justamente acrecenta, completa, aumenta nuestra alegría de vivir en esta vida. Entonces, vivir sin propósito puede ser un cristiano hasta que solamente cumple lo que es la religiosidad, pero cuando se ama al prójimo, cuando se busca la salvación, entonces la vida es diferente. Querido amigo, involúcrate en la misión de la iglesia. No solamente conocer y recibir las bendiciones de Dios, sino compartir con las demás personas. Eso hace de que podamos tener el gozo completo. Vamos a la pausa final y volvemos para la conclusión. Ya retornamos con Axiomas. Hemos llegado a la parte final de este estudio. Quiero agradecer a Renson, gracias por estar con nosotros, y tienes unos instantes para despedirte. Muy bien, muchas gracias, queridos amigos. Yo quiero solamente hacerles un pedido. Coloca tu vida en las manos de Dios. Entrega tu vida al Señor. Hoy es el tiempo, hoy es la oportunidad que tú tienes. Mañana puede ser tarde. Vivimos una época difícil en medio de una pandemia. Quién sabe, vendrán muchas otras enfermedades, pero si tú estás en las manos de Dios, un día tú resucitarás, te unirás a los tuyos y podrás gozar de una felicidad que en esta vida apenas la estamos probando. Que Dios te bendiga, que Dios bendiga a cada uno. Igualmente, Álvaro, quiero agradecerte por estar con nosotros, y también tienes unos instantes para despedirte. Queridos amigos, yo lo único que quiero decirles es que debemos vivir una vida con propósito aquí en la tierra. Mientras el Señor te dé la oportunidad de la vida, debes procurar la misión que el Señor te dejó, y eso lo encontramos en Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te invito a que puedas vivir una vida con propósito aquí en la tierra. Amén. Querido amigo, si
¿Recuerdas todo lo que hemos estudiado? Dios hizo un pacto con Noé, Dios hizo un pacto con Abraham, hizo otro pacto en el Sinaí, renovó su pacto con el pueblo de Israel. Él permanentemente está llamándonos y buscándonos. Quiero preguntarte si has aceptado a entrar en pacto con Él, a tener un convenio con Él, una relación estrecha con Él. Si aún no lo has hecho, busca una iglesia, lee tu Biblia, acércate a personas que creen lo mismo, buscan lo mismo. Si ya estás en una iglesia, permanece firme, porque Dios no solamente tiene todas estas bendiciones que hemos leído ahora, sino también tiene la bendición mayor de venir a buscar a cada uno de sus hijos que llegaron a ser parte de su pueblo, entrando en pacto con Él a partir de esta tierra. Que el Señor te bendiga, te guíe en esta jornada.